Hola, ¿qué tal amigos? En este video te voy a enseñar todo lo que necesitas saber acerca de HostGator, cómo contratar tu hosting y dominio paso a paso de forma correcta, también cómo ingresas al panel de control de HostGator y cómo vas a estar administrándolo paso a paso, y también las aplicaciones que trae, como por ejemplo WordPress, cómo tú lo puedes instalar de forma fácil y sencilla. Así que comenzamos. Lo primero es contratar tu hosting y dominio. Recuerda que tienes un cupón de descuento que tú puedes aprovechar. Te lo dejo en el primer comentario y descripción de este video. Te va a mandar a esta página y aquí simplemente selecciona el plan que tú quieras contratar. Recuerda que si tú quieres crear solamente una página web, te sirve el plan personal, y si tú quieres crear muchas páginas web dentro de un mismo plan de hosting, te sirve el plan negocios o el plan turbo. Entonces escoge el que más te guste. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con el plan personal. Vamos a darle clic acá en contratar ahora, y aquí, como puedes ver, lo puedes elegir a 3 años, que es lo que yo más recomiendo, ya que te vas a estar ahorrando la mayor cantidad de dinero. De hecho, aquí abajito aparece cuánto te estarás ahorrando y le das clic acá en ir al carrito. Recuerda que cada plan de hosting trae un año de dominio gratis, entonces aquí debemos de escribir el nombre del dominio y después le das clic acá en esta lupa de color azul para verificar que el dominio esté disponible y tú lo puedas registrar. Como puedes ver, acá nos aparece gratis, muy importante, y le das clic acá abajo adicionar dominio y listo amigos, ya no tenemos que hacer nada. Recuerda que aquí se está aplicando el cupón y le das clic acá continuar con la identificación. Aquí ingresa los datos que te pide para crearte una nueva cuenta. Clic aquí y clic en crear una nueva cuenta. Después recuerda que HostGator te va a pedir otros datos, muy importante porque eres un cliente nuevo. Y por último te va a mandar a la página de pago, que es esta que ves en pantalla. Aquí selecciona tu método de pago: PayPal, efectivo, transferencia, tarjeta de crédito, débito. Por ejemplo, si seleccionas tarjeta de crédito, pues simplemente acá ingresa los datos de tu tarjeta para hacer tu pago y le das acá abajo finalizar compra, y con esto amigos ya vas a poder acceder a tu hosting y dominio. Recuerda que toda la información te la van a estar mandando a tu correo electrónico para que desde allí te invito a que tú la revises, ya que vienen instrucciones que tú puedes aprovechar al máximo. Después amigos, para acceder al panel de control de HostGator, aquí en la página principal te vas a hostgator.com o .mx dependiendo tu país, y acá tienes este icono de persona. Ahí te lo enseño con la flecha. Simplemente le das clic y acá dice portal de cliente, clic en entrar. Te va a mandar a esta página que ves aquí. Ingresas tu correo, tu contraseña, clic en no soy un robot y en ingresar. Y aquí amigos estamos dentro del panel de control de HostGator, donde tú vas a administrar absolutamente todo. En este caso la primera pestaña que te aparece es esta que ves a la izquierda, que se llama sitios web. En este caso, como puedes ver, yo tengo este dominio geniocupones.com y desde aquí yo puedo administrarlo. De hecho, yo tengo este botón que dice cPanel, y desde aquí, si yo le doy clic, me va a mandar a cPanel para administrar las aplicaciones que yo puedo instalar sin ningún problema. Ahora, antes de irnos acá a cPanel, como puedes ver en la izquierda, también puedes administrar los correos gratis que trae el sistema de HostGator. Simplemente le das clic acá en correos, y si tú quieres crear un nuevo correo, pues simplemente le das clic acá. Aquí te aparece este apartado, dice correo gratuito del hosting. En este caso tenemos un plan personal activo que es Genio Cupones, y por ejemplo acá tú le puedes dar definir plataforma de correo, le das clic y aquí te va a dar las plataformas gratis que ya vienen como por defecto. Te va a mandar aquí que tú elijas un plan. Recuerda que estos tres se pagan, pero si tú bajas acá hasta la parte de abajo dice prefiero usar WebMy básico de cPanel, esto es gratis, y simplemente le das clic acá abajo activar correo básico y continuar como cPanel. Entonces este correo es gratis y tú puedes crearlo y no te va a costar nada extra. Entonces vamos a esperar a que cargue. Dice correo electrónico cPanel activado con éxito y listo. Ya después acá dice añadir cuenta de correo electrónico, le das clic, ya tú puedes aquí añadir el nombre del correo, por ejemplo contacto @geniocupones.com, ingresas una contraseña, acá la confirmas. Recuerda tener en cuenta estos
consejos que te dan para que te puedan aprobar la contraseña. Y pues acá simplemente puedes seleccionar la capacidad que quieres tú asignar, por ejemplo 500 megas o dejarlo ilimitado. Y una vez que ya ingresaste todos los datos, le das clic acá donde dice crear cuenta de correo y listo. Ya con esto pues tendrás un correo corporativo pues que va a llevar lo que es el nombre de tu dominio, para que pues cualquier detalle que tengas, que te contacten, etcétera, allí pueda llegar el correo sin ningún problema. Después, amigos, nos vamos acá al apartado de dominios y le damos clic. Aquí vas a ver todos los dominios que tú tienes contratado y pues también puedes configurarlos. Si tú le das clic acá en configurar dominio, aquí tú puedes cambiar lo que son los DNS. Si lo quieres apuntar a otra hosting, etcétera, lo puedes hacer acá sin ningún problema. Generalmente no se toca esta parte, pero pues sí te va a servir para hacer algunas configuraciones extras en dado caso que tú la necesites. También tienes este botón de administrar. Si le das clic, aquí puedes ver cuándo vence el dominio, etcétera, por ejemplo la fecha de registro, los DNS, etcétera. Entonces muy importante también esta parte de dominios. Y por último acá hospedaje y servidores. Si tú le das clic, pues aquí vas a ver lo que es el plan que tú contrataste. En este caso yo tengo el plan personal con este dominio. Aquí me aparece lo que es el vencimiento. Yo aquí puedo crear una copia de seguridad. También si quiero subir lo que es el plan a un plan más avanzado, si quiero crear un sitio, pero en este caso con el creador de sitio de HostGator, también configurar el correo electrónico que ya lo hemos visto, acceder a cPanel que es el que aparece al inicio, o modificar tu contraseña. Como puedes ver, puedes hacer todas estas cosas. Vamos a acceder aquí al cPanel. Si le damos clic, amigos, se te va a abrir ahorita una nueva ventana como lo estás viendo acá en pantalla, y desde ese cPanel tienes varias herramientas. Lo más importante y lo que más se usa aquí es esto que viene acá a la izquierda. Ahí te lo voy a enseñar con la flecha que dice WordPress Manager. Si nosotros acá le damos clic, podemos instalar WordPress de forma muy fácil y rápida. Entonces, como puedes ver, te manda a este apartado que dice gestión de WordPress y tienes este botón que dice instalar. Simplemente le das clic acá en instalar y te viene este formulario que vamos a rellenar, que es bastante sencillo. Como puedes ver, esto lo vamos a dejar como está. Acá igual la versión lo dejamos como está. Configuración del sitio también lo puedes dejar como está. Después lo puedes cambiar en tu WordPress, o si simplemente lo quieres ingresar ahorita lo puedes hacer sin ningún problema. Cuenta de administrador, aquí ingresa un usuario y una contraseña para que tú puedas acceder al administrador de tu WordPress. Después correo electrónico del administrador, ingresa aquí el correo, puede ser @gmail o @hotmail, el que más utilices, porque aquí te van a estar enviando toda la información. Cuando también el sitio web se actualice, aquí vas a recibir toda la información. Elige el idioma, en este caso pues seleccionamos español. Seleccionar plugin, en este caso solamente dejamos el que ya viene por defecto y no movemos absolutamente nada más, y realmente sería todo. Como puedes ver, es muy sencillo. Y por último le das clic a este botón que dice instalar. Ahí, como puedes ver, se está instalando, no dura mucho tiempo, la verdad es que es bastante rápido. Vamos a esperar un ratito. Ahí, como puedes ver, ya terminó, es bastante rápido lo que te decía. Y aquí tienes dos enlaces. Yo te recomiendo darle clic al segundo. Si tú le das clic, te va a abrir otra ventana y ya te va a mandar al panel de administración de WordPress. Aquí te aparece esta ventana que sería del plugin, y aquí tú simplemente le tienes que dar clic acá donde dice activar SSL para que ya todo quede listo. Y si te aparece alguna otra notificación, simplemente ciérrala, ocúltala y ya no vas a tener ningún problema. Y listo, amigos, ya tú aquí puedes pues comenzar a utilizar WordPress sin ningún problema. Ya está instalado en tu dominio, en tu hosting, para que tú lo puedas modificar a tu gusto. Aquí, por ejemplo, si tú quieres instalar un tema, una plantilla para tu sitio web y que realmente ya esté casi listo, pues simplemente te vas acá a apariencia, le vas a dar clic a este botón que dice añadir nuevo tema, y como puedes ver aquí tienes este botón de buscar temas. Aquí vamos a ingresar lo siguiente, vas a ingresar esta palabra Blotsy y te va a aparecer esto de aquí. Entonces lo que tú tienes que hacer ahorita es darle clic acá donde dice instalar. Ahí se está instalando, vamos a esperar un ratito. Ahí, como puedes ver, aparece instalado y le das clic en activar. Vamos también a esperar a que se active. Ahí, como puedes ver, te debe de aparecer este mensaje que dice gracias por instalar Blotsy, y tienes que darle clic a este botón que dice instalar Blotsy Companion. Vamos a darle clic. Ahí se está instalando, vamos a esperar un ratito, le tienes que volver a dar clic, ahí vamos a volver a dar clic y ahí dice que ya se activó.
Entonces ahorita te va a mandar a esta página que ves aquí dentro del mismo WordPress. Entonces aquí tenemos un punto muy importante y tenemos este apartado que dice Starter Sites. Entonces le vas a dar clic acá y aquí vienen plantillas, amigos, completamente gratis que tú puedes seleccionar, que ya tienen un diseño listo para tu página web. Entonces esto está bastante interesante, la verdad, y simple y sencillamente vas a tener un sitio web con un diseño ya listo. Lo único que debes de hacer es pues modificar la información referente pues cuál sea tu empresa o tu negocio, pero como pudiste ver es bastante sencillo. Entonces aquí, por ejemplo, debes de elegir la plantilla que tú quieras y le das clic acá donde dice import. Por ejemplo, si yo quiero instalar esta, simplemente le doy clic acá import y acá me está diciendo algunas configuraciones. Simplemente le doy clic acá en Nets, me está diciendo que estos dos plugins son los que necesita esta plantilla. Simplemente lo dejo como está, clic en Nets y pues aquí igual también no movemos absolutamente nada y clic en instalar. Y ahí, como puedes ver, se está instalando. Quiero que ahorita veas cómo va a estar el sitio web, en este caso cuando no se instaló nada. Como puedes ver, este es el sitio web que todavía no tiene nada instalado y ahorita vamos a estar viendo la diferencia en cuanto ya termine de instalarse la plantilla, que ya pues viene prácticamente lista solo para modificar la información. Vamos a esperar un ratito y listo, amigos. Como puedes ver, acá dice que ya se completó. Tienes este botón que dice ver sitio, vamos a darle clic, se te va a abrir otra ventana y date cuenta cómo ya cambió. Ya tenemos un diseño bastante bonito. Realmente es una gran diferencia. Ya tienes prácticamente el 80% de trabajo hecho. Ya solamente queda que tú hagas tu trabajo, que sería modificar toda la información, las imágenes, etcétera. La verdad es que está excelente. Si tú quieres modificar toda esta información, tan fácil acá como darle clic aquí donde dice editar la página, vamos a darle clic y se te va a abrir esta ventana de aquí. Acá simplemente tachamos esto y aquí, amigos, ya vas a comenzar a modificar absolutamente todo. Por ejemplo, si tú quieres modificar este texto, tan fácil como darle clic y acá vas a poner, por ejemplo, hola, bienvenidos a mi sitio web, por ejemplo. Y de forma muy fácil, como tú lo estás viendo ahorita, ya puedes modificar toda la información. Igual esta imagen, solo dale clic y acá le das clic en reemplazar, ingresas la imagen que tú quieras. Entonces ahí lo tienes, amigos. Lo único que queda pues es que tú comiences a modificar absolutamente todo para que ya le des pues esa esencia de tu empresa, de tu negocio, etcétera. Entonces muy fácil y muy sencillo. Ya lo viste, amigos, todo el proceso de comprar tu hosting, tu dominio, cómo administrar pues lo que es en HostGator y también cómo instalar tu página web en WordPress de forma muy fácil y muy sencilla. Recuerda que cualquier duda referente a todo lo de HostGator, escríbelo ahorita en los comentarios para que yo te pueda ayudar. Realmente estaré encantado de ayudarte. También recuerda aprovechar el cupón de descuento que te dejo en el primer comentario y descripción de este video y te veo en el próximo video.